Hola Pet Family, ¿cómo están? Les agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Tenemos una súper invitada que les queremos presentar porque el tema de hoy es acupuntura y ella es una experta en el tema. Se trata de la doctora Sonia Serrato Orduz, que es médica veterinaria de la Universidad San Martín. Estudió homeopatía unicista en la Fundación Universitaria Luis G. Páez. Estudió en México en la Academia Internacional de Quiropráctica Animal y además es especialista en acupuntura en el Instituto Chi de Florida. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder hablar de este tema que tanto me apasiona y poder compartir con ustedes un poquito de mi conocimiento, que no es mucho tampoco. Pet Family, la comunidad de las mascotas y sus familias. Para arrancar, digamos que esto es un tema que no es nuevo, pero para muchas familias puede llegar a serlo incluso para el mismo humano, porque la acupuntura pues viene de muchos años. Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre eso para que los que no están enterados sepan qué es acupuntura. Bien, la acupuntura, como tú bien lo dices, es milenaria. Yo lo resumo como una nueva vieja medicina, porque en realidad es muy antigua, pero desafortunadamente aquí en Occidente no se ha dado a conocer tan fácilmente. Es una forma y un estilo de vida, en realidad es la forma como los chinos conciben su existencia en este plano físico. Entonces, no es solamente poner agujitas, es entender una globalidad. Y la acupuntura hace parte de lo que se conoce como medicina tradicional china. Entonces, esa medicina tradicional china comprende varias cosas. Una es acupuntura, dos es medicina arbolaria, tres es tuina o algo muy parecido aquí en Occidente a lo que se conoce como quiropraxia o osteopatía, y nutrición. Hay una cosa específica que hacen los humanos que pues no pueden hacer los animales y es el Qigong, que también es una estrategia de tratamiento que es como una técnica parecida como una técnica de meditación, pero tiene movimiento físico, va juntado con la respiración. Y así es como ellos mantienen su equilibrio, su balance en el cuerpo físico. Entonces es eso. La acupuntura tiene una definición etimológica: acus, aguja, y puntura, punción. Entonces es la punción con agujitas sobre partes específicas del cuerpo que se conocen como resonadores o puntos de acupuntura. Ok. Y esa misma técnica desde siempre existió para las mascotas o en algún punto se incluyó, se empezó a hacer esta práctica en los animales. Bueno, en realidad en la antigüedad los chinos necesitaban mantener en guerra, digámoslo así, porque ellos conquistaban y todo esto. Entonces los animales que les permitían trabajar eran los caballos. Entonces hay mucha literatura y mapas en caballos y búfalos, que eran los animales que usaban para la parte de agricultura. Okay. Realmente la acupuntura en pequeñas especies es algo más occidental, o sea, es algo que se occidentalizó un poco y se hicieron transposiciones de puntos de los humanos, de los canales y meridianos de los humanos. Se hizo en pequeños como perros y gatos, pero es bien conocida en la antigüedad con caballos y búfalos. Ok, esa pregunta es la que te quería hacer a continuación y era, ¿esto es aplicable a cualquier animal? Sí, incluso hasta serpientes. Hay puntos y resonadores que están en las manos y en los pies. No me preguntes porque hasta ya no he llegado a estudiar en la parte de silvestres, que sí debo de hacer en algún momento esa parte de la formación, pero incluso hasta peces. Hace relativamente muy poco en Facebook publicaron a un pez de estos japoneses. Ah, sí, los koji. Goji, esos, con agujas y con electroestimulación, que me llamó mucho la atención porque tú vas a poner electricidad y el pez estaba en el agua. Entonces, sí, esos ya son maestros de maestros para llegar a eso. Entonces yo veía eso y yo, wow, ¿cómo hacen? O sea, es un estudio pues superior para llegar allí. Bueno, y ya cuando una persona, digamos, quiere explorar esto, ¿cómo sería ese paso? O, bueno, digamos que tú recibes la mascota en una consulta,
el cliente te manifiesta, yo quiero tratar a mi mascota con acupuntura, ¿cómo es el paso a paso o qué sigue a continuación? Pues en realidad es una consulta como cualquier otra, solamente que hacemos digamos, un estudio del paciente de una óptica más holística. Entonces, sencillamente, o me llegan por remisión específicamente para acupuntura, porque ya otro colega ha hecho la remisión para acupuntura, o sencillamente cuando pues vienen a mi clínica, en el letrero está muy grande, acupuntura veterinaria, y preguntan qué es eso. Entonces yo empiezo a explicar y entonces en esa explicación, no, pero me gustaría porque entonces no inyectas nada, no es químico, y yo no, es todo muy natural, no sé qué. Podríamos intentarlo con, no sé, pectito, motita, lo que sea. Y entonces muchas veces se hace esa evaluación. No necesariamente debe estar enfermo el paciente, porque lo bonito de la medicina china es que tú puedes prevenir cosas que van a pasar. Es decir, me explico. Hay un meridiano que es el meridiano de vejiga. En ese meridiano que está paralelo a la columna vertebral se concentra todo el cuerpo. Está el corazón, el pulmón, el riñón, vaso, todo. Entonces tú haces una palpación y pueden estar reactivos o no unos puntos. Entonces muchas veces, por ejemplo, en riñón, yo encuentro que está sensible, hay reactividad allí y me mando a hacer exámenes y todo sale normal. Perfecto, ok. ¿Por qué? Porque primero lo que se va a alterar es la energética del órgano, okay. Y luego se daña la función del órgano y luego se daña la estructura. Es decir, que para que yo tenga una lesión ya estructural del riñón es porque ha pasado todo este proceso. Entonces uno puede evitar a que lleguen a ese nivel solamente haciendo una medicina preventiva o medicina tradicional china. Y también puedes tratar. A mí lo que más me llega, la acupuntura es mucho más conocida por los problemas osteoarticulares y neurológicos, pero yo siempre digo, eso es como tener un Ferrari y manejarlo en primera. Es mucho más, tú puedes hacer medicina interna con acupuntura, puedes aliarte al médico internista y ser un soporte también en esa medicina que le está haciendo, porque vas a ayudar a que el paciente se equilibre mucho más rápido y que esa permanencia de salud sea más duradera en el tiempo también. Entonces, o sea, es maravilloso. Y si unes también la medicina china con la homeopatía, las dos medicinas tienen el mismo principio y es no hacer daño. Es tratar de ayudar a ese animal o a ese humano y no hacer daño, que es lo más lindo. Sí, yo creo que eso también es parte de un término que las acuña en algunos momentos, y es que las llaman alternativas, ¿no? Pero no deberían ser una alternativa, sino ir paralelo, ¿no? Sí. Ir constante. Sí, son una opción. Es así, es una opción. Tú puedes hacer, en Bogotá sobre todo hay colegas muy especializados en homeopatía unicista que hacen un trabajo lindo, no es fácil y se dice el arte de curar porque es justamente elegir el remedio correcto con la potencia correcta, o en este caso elegir qué puntos de acupuntura voy a utilizar, a qué profundidad la voy a utilizar y qué quiero hacer. Quiero tonificar, quiero sedar, quiero balancear. Entonces es realmente un arte y por eso no hay recetas, que es lo que a veces en esta parte occidental nos cuesta mucho, porque nosotros queremos, para el riñón yo quiero este medicamento, yo quiero este antibiótico, yo quiero, ¿sí me entiendes? Cuando lo sacan a uno de esos parámetros, pues claro, es complejo que la mente logre encajarse en un nuevo concepto, en un nuevo paradigma. Pero entonces uno dice, bueno, no, dame, ¿qué puntos me sirven? Dime qué puntos me sirven para displasia cadera. Sí. Sí, hay puntos que sirven para eso, pero puede que te funcione una vez, pero ya después no te va a servir. O puede que a ese paciente le hagas esos puntos y no pase absolutamente nada, porque es que no hay receta, hay que leer ese individuo. Por ejemplo, yo puedo tener 2 border collie de la misma edad. Los 2 tienen diarrea, pero el uno es súper sediento y el otro no toma nada de agua. Y solo ese signo me va a cambiar o el remedio homeopático o el patrón de acupuntura, el cual me hace definir qué voy a hacer, cómo voy a tratar, qué agujas voy a poner. Entonces, es complejo en una medida, pero también es muy simple. Es también volver muy a lo simple. Y
es lo que te decía al principio de entender este universo como estamos nosotros, porque en medicina china se hablan de los 5 elementos. Esos 5 elementos están en nosotros, en nuestro cuerpo, y están en la naturaleza. Entonces, es poder percibir qué de esos elementos están en desbalance en ese paciente. Okay. ¿Ves? Es muy bonito. ¿Y esos 5 elementos cuáles son? Son madera, fuego, tierra, metal y agua. Y cada uno de ellos se asocia a un tejido, a una nota musical, a un órgano de los sentidos, a una emoción, hasta un planeta. Tiene varias asociaciones. Okay. Entonces tú puedes mirar si, por ejemplo, el elemento madera está afectado, ese está asociado al hígado, la vesícula biliar y a los tendones y ligamentos, por ponerte un ejemplo. Entonces ese paciente lo operaron de ruptura de ligamentos cruzados. Pues ahí hay algo, en el madera hay algo. Y puede ser que el agua, que es de la madera, esté afectado. Entonces si es una madre debilitada, no me va a mandar suficiente energía a la madera, que es el hígado. Okay. Yo siempre pongo este ejemplo: si tú no tienes plata, ¿a quién se la pides? A tus papás. Uno va a los papás, o sea, eso sí es simple. Y si el papá está agotado porque ya empeñó la casa, no tiene plata, ¿qué va a hacer? No tiene energía no tiene plata para darte. Entonces hay que ¿qué? Tonificar al papá. ¿Ves? Entonces es lleno de parábolas y de analogías. Entonces eso lo hace también muy linda de entender. Es muy bonito. Y pues escuchando eso, pues esto es algo que no tiene contraindicaciones, ¿no? ¿O existe algún tipo de contraindicación? Sí, depende. Por ejemplo, en hembras preñadas hay que tener cuidado. Se puede hacer acupuntura, pero hay que tener cuidado. No, hay puntos que podrían ser abortivos. Entonces, okay. Ahí, sí, se puede hacer, pero con cuidado. La electroestimulación, que es una de las técnicas, puede tener, digamos que, implicaciones. Si tienen enfermedad cardíaca, o sea, hay que saberlo, hay que saber usar qué técnica usar en cada paciente. O sea, no todo es para todos. Es okay. Así. Vale. Más cuidado que contraindicaciones como tal. ¿Y cómo es el tema de la tolerancia de los animales a esto? Es decir, muchas Una pregunta muy común. Mi gato no deja nunca ni siquiera que lo hagan una consulta, un examen básico. ¿Cómo va a ser con agujas? Mira, normalmente yo a los gatos les tengo mucho respeto. O sea, es más fácil metérsele a un perro o a un fila o a un gigante furioso. Es más fácil metérsele a un paciente así que a un gato bravo. Un gato bravo es otra cosa. Entonces tienes que saberle entrar, ¿sí? Yo me apoyo con muchas cosas, con aromaterapia, con cosas que puedan tranquilizar el ambiente, no sacarlos de su caja de manejo, hacer la acupuntura allí si ellos se sienten cómodos allí. Normalmente no toleran muchas agujas, okay. Pero sí, se puede hacer. Pero sí hay que tener cuidado porque puede salir lastimado si no haces las cosas bien. Hay puntos que definitivamente él no se va a dejar hacer, entonces no los haces, no lo obligas, no lo presionas. En general, los animales se dejan, en general. Es muy raro, tal vez una sola vez y fue por el cliente que al final no, porque la señora no me permitía palparlo, no me permitía, y yo, mira, necesito palparlo, o sea, si no lo palpo no puedo saber dónde está su desbalance. Y ella, no, es que le da mucho miedo. Yo dije, ¿sabes qué? Tranquila, no ha pasado nada, no has perdido nada, yo no he perdido nada, no pasa nada, no le vas a hacer. Yo, no, tranquila, porque en realidad, si ella está así aprensiva, ella le va a transmitir eso a ese animal, claro. Y él va a estar aprensivo toda la sesión, entonces no va a estar. La idea es que se relajen, la idea es que haya la liberación de endorfinas, de citoquinas que produce en sí misma la puntura de la aguja. Entonces, si ella tiene que ella querer hacerlo, es un principio. O sea, ella debe de querer, ella debe de buscar la ayuda de la acupuntura. Porque hay un principio en la acupuntura y es que ni te niegas ni te ofreces. Okay. Yo no ando por allí, oye, ¿tú tienes un perro? ¿Ay, quieres que le haga acupuntura a tu perro? No. Muchas veces yo digo,
Tu perro podría requerir de una consulta de acupuntura, deberías de mirar en tu ciudad quién pudiera asesorarte, quién pudiera ayudarte, porque sé que le podría servir. Entonces, si no hay resonancia y la persona ni pregunta, ¿y qué es eso? Pues no es para ellos. Así es. Pero sí debe haber como esa voluntad de querer que tu animal de compañía, tu hijo de cuatro patas, tenga una salud desde otra perspectiva. O sea, debe de que el acudiente quiera una medicina diferente. Súper. Bueno, y en ese mundo de la acupuntura, ¿qué categoría de servicios en salud hay? Porque nos has hablado de la electroestimulación, pero no sé si hayan otros servicios o qué más se presta Pues en a la realidad acupuntura. son técnicas de tratamiento. Ujú. Está la aguja sola, está la acuapuntura, que es la puntura con solución salina o vitamina B12. Ok. Está la electroestimulación, que tú conectas la aguja a una máquina de electroacupuntura y vas a trabajar las frecuencias dependiendo de lo que quieras hacer en ese paciente, frecuencias bajas o frecuencias altas dependiendo de la patología que quieras trabajar. Ujú. Puedes hacer moxibustión, que es otra técnica, que es con un tabaco de una planta medicinal que se llama Artemisa vulgaris. Tiene otras plantas adicionales, pero en mayor cantidad tiene Artemisa y ella tiene unos efectos benéficos en la salud, tanto de olor como de calentar, como tanto mover el estancamiento. Cuando hay una patología se habla de estancamiento en medicina china. Lo que genera dolor es el estancamiento. Entonces tú muchas veces necesitas el calor de la moxa para que te ayude a mover y a desbloquear. Incluso hay también implante de oro, que es implantar oro de 18 o 24 quilates en puntos específicos. Esa técnica es mucho más utilizada para problemas de tipo articular, degeneraciones articulares severas y convulsiones, epilepsias, básicamente. Esas serían como las técnicas que se utilizan en medicina tradicional china. Que algunas son unas técnicas más modernas, ¿no? La electroestimulación viene alrededor de los años 70. Y la moxa, por los libros y los papiros y bueno, todo lo que se ha encontrado en la historia, la moxa fue primero. La moxa, el estímulo con el tabaco que te cuento, que tú lo puedes poner en los puntos de acupuntura y todo, fue antes de encontrar evidencia de la misma acupuntura como tal. Ok. Bueno, y esta pregunta pues hay que hacerla porque nosotros pues hemos visto y en medios masivos se ha visto el tema de los falsos veterinarios, así lo han acuñado en algunos programas. ¿Cómo uno también se asegura que el médico que va a hacer acupuntura pues sabe? Porque si solo en la medicina veterinaria general pasa que hay falsos positivos, ¿cómo sería el tema con acupuntura? Pues mira, es complejo porque en realidad en el país no existe una formación, digamos, formal que te avale que tú eres capacitado para. Hay diplomados, pero tú bien sabes que un diplomado te da un certificado de asistencia, más no te hace exámenes, no te hace exámenes ni teóricos, ni prácticos, ni te avala como tal. Entonces, pues muchos colegas empiezan por ahí, es lógico y es normal y está bien que empiecen por lo menos hacer un diplomado, un curso corto introductorio, bueno, pero digamos que en realidad el saber entender el patrón o llegar al diagnóstico requiere de estudio, requiere de tiempo. No va a ser fácil, pues digamos, encontrar ese diagnóstico para poder hacer un tratamiento bueno. Entonces sí puede pasar que desafortunadamente puedan no tener los resultados iniciales y que la gente se lleve un mal concepto de que la acupuntura no sirve, pero es porque desafortunadamente entraron con un terapeuta que no tiene de pronto la experiencia. Entonces, pues digamos que aquí en el país hay varios veterinarios certificados por AIVAS. En el mundo hay dos entidades importantes internacionales, que son AIVAS y el Chi Institute. Y en los dos sitios
pues se hacen exámenes, o sea, sin caso clínico, sin exámenes, sin práctica, y la práctica tiene que ser con una persona también certificada, entonces tiene como unas categorías. Sin eso no logras tu certificación. Pero también hay muchos colegas que han estudiado en escuelas de humanas, que son 3, 4 años de estudio pues, en la parte humana, y que también están haciendo un muy buen trabajo y no están certificados, ¿me entiendes? Entonces, es como un poco de las dos partes. Hay, digamos que la posibilidad a un futuro mediano que aquí pudiera haber una formación de especialización en una universidad, que sería lo ideal para que pues muchos veterinarios tuvieran como esa formación. Pero mientras tanto, pues no, solamente estamos los veterinarios certificados por AIVAS, por el Chi Institute y los que están trabajando con humanos, que pues es un estudio largo, ¿no? No es un estudio de 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, esos es que estudian con médicos humanos o que hacen el curso de humanos, pues también van a tener unos buenos fundamentos para trabajar con los pacientes al final. Pero pues bueno, y también confiar en cierta forma, pues cuando su médico veterinario de cabecera los remita, pues la persona con los que remite, en teoría, puede ser pues, va más a la fija. Eso puede ser puede ser un filtro, sí, podría ser un filtro. Bueno, y sobre esas capacitaciones que nos estabas hablando, esas certificaciones, cuéntanos un poquito la historia, porque tú eres la primera colombiana que fue certificada por el Chi Institute, que, como lo decimos, no es solamente cumplir unas horas de estudio, sino que tienes que pasar un examen, hacer una pasantía y además presentar un caso clínico, ¿no? Sí. Mira, bueno, el estudio es un año largo, año y medio largo, como año y 8 meses, o si lo acabas antes, pues puedes hacer todo antes. Pero digamos que hay unos límites y unas fechas para los exámenes. Ellos tienen una página en la que publican todas las personas que están certificadas en el mundo. Y cuando yo logré la certificación y busqué Colombia, pues yo era la única. Entonces ahí fue que en realidad me di cuenta. Y yo, wow. Y habían otros colegas que estaban, eso tiene como unos colores. Entonces los que están en color gris son los que todavía están estudiando. Les falta algo por certificarse o algo. Y yo era la única que tenía el logo de la acupuntura. Entonces yo me quedé muy contenta porque no me lo esperaba, no lo hice pensando en eso. Fue como algo que vino posterior. Entonces soy la primera colombiana, por lo menos certificada, que está trabajando en el país. Posiblemente pudiera haber otro colombiano, pero si reside en otra parte del mundo, entonces pues va a aparecer donde resida. Y donde ejerce. Exacto, y donde ejerce. Entonces, por lo menos ahí en Colombia, pues sí fui la primera en su momento. Entonces eso para mí fue algo muy grato de ver. Incluso yo le tomé foto le tomé foto al pantallazo porque quería quedarme como con el recuerdo. Porque ya ahorita somos dos, y somos mujeres además, entonces es como algo positivo allí. Súper. Y bueno, ya para cerrar, Doc, cuéntanos un poco, pues, dónde estás, tú tienes una práctica propia, de pronto, y si lo permites y las personas por alguna red social o algo pueden contactarse de pronto para hacer consultas o para tener contacto contigo, también si nos compartes eso, muchas gracias. Claro que sí. Yo resido en un municipio muy pequeño que se llama Restrepo, en el Valle del Cauca. Es un municipio muy lindo y de allí trabajo como toda la zona del valle. E incluso he tenido pacientes desde Ibagué que se desplazan hasta Restrepo para el servicio de acupuntura. Tengo mi propia clínica, se llama Univet, y en mis redes sociales aparezco como Univet Doctora Sonia Cerrato, @Univet Doctora Sonia Cerrato. Principalmente manejo Instagram. Entonces por allí pueden incluso seguirme y mirar los casos. La gente misma comenta cómo le ha ido, cómo se sienten con la acupuntura, cómo estaba su paciente, su hijito antes y cómo evolucionó con la medicina china. Entonces es muy bonito porque hay como una interrelación bien fuerte de los mismos acudientes que ven, no soy yo quien lo está diciendo, no soy yo quien lo está mostrando, sino son los mismos acudientes que ven los resultados y
y que quieren, digamos, que decirle al mundo que esto sí sirve, que esto sí funciona, que no es charlatanería como muchas personas piensan, que no es brujería tampoco, no es vudú, porque sí da para pensar, sobre todo las personas que son de pronto muy ortodoxas, porque algo que no mencioné es que el tabaco de moxa tiene un olor parecido, no es igual, al de la marihuana. Okay. Entonces, eso a veces puede generar cierta aprensión frente a los acudientes si no se les advierte antes. Entonces la gente cuando ve, incluso dicen, hoy no le vas a poner moxa porque ya saben los beneficios que eso tiene. Entonces yo, no, hoy no necesita, o bueno, sí necesita. Entonces es muy bonito cuando ya las personas empiezan a conocer las terapias y empiezan a como a exigir, bueno, me quiero que me le hagas esto, la vez pasada me hiciste esto, y yo, calma. Eso es bonito. Entonces, para todos los que quieran, con mucho gusto, en las redes sociales estoy abierta a las preguntas que tengan por hacer o a las cosas que quieran saber. Súper. Doc, muchísimas gracias por el tiempo, por ese trabajo tan bonito que haces, por estos seres que alegran el corazón de muchas familias y que es un miembro ya fundamental del hogar. Te deseamos muchos éxitos, que sigas cosechando más y esperamos vernos pronto cuando pase esta restricción que tenemos por ahora por el tema de la pandemia. De verdad, muchas gracias por este espacio. Las cosas llegan porque tienen que llegar y cuando deben de llegar, ni antes ni después. Y te agradezco de verdad la oportunidad porque pienso que es el momento perfecto para que la gente, de pronto los que son un poco escépticos, busquen en su ciudad un acupunturista que sé que les va a ayudar montones, y para los que ya saben y han experimentado quizás en carne propia, trasladen esos beneficios a sus animales de compañía. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad tan linda. Pet Family, la comunidad de las mascotas y sus familias.